Amigo, por tu mensaje, muy interesante siempre escucharte, a vos y a todos los amigos del Observador. 11 3500 1079, la vía de comunicación. Está del otro lado Fausto Espotorno, economista. Fausto, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bueno, ¿llegará o no llegará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y llegarán los 11.000 millones de dólares? No sé, la verdad que estamos todos especulando con eso, pero en realidad se especula por los comentarios que dijo el gobierno, ¿no? Eh, Porque se fue el ministro de Economía, en vez de acompañar al presidente a Davos, se fue a Washington a hablar con el FMI. Sabemos que el gobierno había dicho también que necesitaban unos 10.000 o 11.000 millones de dólares para recapitalizar al Banco Central. Eh, entonces, estamos todos esperando ese tipo de acuerdo, porque además el gobierno sabemos que tiene necesidad de salir del cepo cambiario, ¿no? Y me parece que el gobierno tiene por objetivo ordenar el balance del Banco Central antes de poder salir del cepo. Eh, y estamos en eso. Ahora, como me decís, che, ¿sabes algo? Yo no tengo ni idea. Ojalá fuera una mosquita y me pudiera meter en las reuniones y ver qué se está discutiendo, ¿no? Yo creo que el gobierno apunta a eso. Después habrá que ver si el FMI lo hace o no lo hace. Recordemos también que del préstamo a Macri había quedado una parte, otra parte se pagó a lo largo de estos años. Entonces, de lo que era el acuerdo original quedan unos fondos todavía a ser distribuidos. Por otra parte, es cierto que el gobierno no está pidiendo plata para financiar déficit fiscal ni nada de eso, sino para recomponer el balance del Banco Central, ¿no? Y eso es algo que el FMI puede ser que otorgue con facilidad. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede con todo esto. ¿Cómo La repercute? verdad es que me parece, perdón, por otra parte, me parece que el gobierno tiene más o menos las metas fiscales cumplidas del último acuerdo. Lo que suele pedir el FMI más o menos el gobierno lo tiene, y después habrá muchas discusiones sobre lo que se eh, viene hacia adelante, ¿no? Una vez que salís del cepo, ¿cómo funciona? Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, flotación entre bandas. Hoy leí por ahí que también se estaba discutiendo. Bueno, son cosas que habrá que ver. ¿Cómo repercute la baja de las retenciones en la economía? ¿Va a haber más dinero para el gobierno? ¿Va a haber menos porque recauda menos? Mira, así como están planteadas, esto la verdad que es algo particular eso. Así como está planteada, es una baja de retenciones hasta mitad de año, de entre 2,5 y 7 puntos porcentuales. El impacto total que estimó el gobierno es alrededor de 0,4 puntos del PBI, si es que la medida fuera anual, pero bueno, posiblemente como es a mitad de año, probablemente sea mucho menos. Nosotros estimamos alrededor de 0,2%. Pero por otra parte, uno se pregunta, che, ¿pero la van a volver a subir ante las elecciones? ¿Cómo va a funcionar esa parte? Entonces ahí también hay alguna suspicacia. Bueno, posiblemente el gobierno quiera ponerlo hasta mitad de año para hacer una especie de dólar soja, una especie de dólar soja donde eh, eh, permita a o estimula a los exportadores a liquidar antes los dólares, de tal manera de acumular más reservas, que es lo que el gobierno necesita para poder salir del cepo, ¿no? ¿Mm? Entonces probablemente venga por ahí, pero pues la verdad es que pensar que el gobierno vaya a volver a subir las retenciones a partir de julio a un mes de las PASO, bueno, Sería habrá raro, que ver. sería raro. Y sería raro, no sé. La verdad es que esa parte, si uno mete el componente político, o la otra alternativa sería que el gobierno simplemente diga, bueno, hasta junio porque sé que hasta ahí puedo pagarlo. Después veremos cómo viene la mano, Sí. ¿no? Ese hasta junio no quedó claro qué significa. Significa, en junio vemos o en julio la vuelvo a subir, ¿no? Fausto, estamos hablando con el economista Fausto Espotorno. ¿El consumo se activó en la Argentina? ¿Se reactivó? Porque viste que todavía sigue la discusión. Desde septiembre del año pasado que se está discutiendo esto. ¿Hay más consumo? ¿Es una gran temporada de verano en las costas argentinas? ¿Es igual a la del año pasado? ¿Es peor? Viste que hay distintas miradas. ¿Qué dicen los números? ¿Qué Sí, números manejás? no los tenemos los números todavía. Por eso también hay tanto ruido, ¿no? A ver, hay números de diciembre en materia de comercio y de actividad que la vamos a terminar sacando, nosotros lo vamos a estar publicando esta semana, estos días, que muestran que sí hubo una reactivación de consumo en diciembre, pero diciembre. Diciembre es un mes estacionalmente muy alto en consumo. Cualquiera que
que esté en el rubro de comercio sabe que diciembre tenés la mayor parte de las ventas, o sacando, digamos, consumo masivo, pero en venta de ropa tenés la mayor parte de las ventas. Entonces, los números son buenos de diciembre, no sé si son tan buenos como para decir que el consumo ya se empezó a recuperar. Sí sabemos que hay algunos consumos que se recuperan, otros no tanto. eh, y de enero todavía no tenemos ni casi ningún número, ¿no? Real. Hay así encuestas entre hoteles, donde dicen que hay entre 80% de la ocupación, 100, pero no son números finales, no son números eh, eh, preliminares. Entonces, lo que uno puede decir es que hay una recuperación de consumo, que se empezó a ver alguna recuperación de consumo, cosa que no se veía hasta septiembre, eh, pero bueno, no te puedo decir si es brillante, si es ahí, más o menos mediocre, o si es o si es malísima, ¿no? ¿Cómo están las pymes en la Argentina? Porque también está la discusión. Algunos sectores van a la tele, se quejan, que se cierran pymes, que esto ya lo vivimos, que el plan va a fracasar, y otros, la verdad, que dicen totalmente lo contrario. Bueno, es que va a pasar eso, porque cuando hablamos de las pymes, estamos hablando de un montón de empresas, un montón de sectores con un montón de relés diferentes, ¿no? Lo que sí es cierto es que Argentina las pymes tiene un problema de base histórico, y es que eh, muchas de las reglas, sobre todo laborales, pensadas en Argentina, están pensadas para las grandes empresas, ¿no? Para gente que contrata 400, 300 personas, ¿no? Eh, Incluyendo la indemnización por despido. Sí. Siempre pongo este ejemplo. Si vos sos una empresa de 400 personas, tenés que despedir a una persona, y le tenés que pagar 10 años de trabajo, poner 10 sueldos, bueno, lo pagás. Si vos sos una pyme de 4 personas, y tenés que despedir a una persona que tiene 4 años de trabajo, le tenés que pagar 10 sueldos, te fundís. Porque te tenés que pagar en un mes más del doble de todos los sueldos que pagas en la compañía, ¿no? Entonces ya te das cuenta que las leyes en Argentina no son muy a favor de las pymes. Después tenés la cuestión de, bueno, ¿por qué algunas pymes dicen que le va bien y otras le va mal? Bueno, porque depende del sector en el que estás. Y hay una cosa que es importante entender en Argentina, que cuando los economistas decíamos que había problemas de precios relativos y que se tenían que reacomodar los precios relativos, significa que había precios que estaban muy caros y precios que estaban muy baratos. Y naturalmente, reacomodar esos precios relativos implica que hay gente a la que no se le subieron los precios, o los precios no subieron, o van a subir muy poco, menos que la inflación, y otros precios donde van a subir mucho más que la inflación. Entonces depende del sector en que estés, te vas a sentir un sector ganador o perdedor. Claramente, además, por otra parte, existe un gran desafío para cualquier empresa en Argentina, que es, bueno, reacomodarse a esta nueva realidad económica, porque está claro que salimos de una economía de alta inflación, poco competitiva, muy protegida, hacia una economía de baja inflación, mucho más competitiva y posiblemente con mucha menos protección, ¿no? Ujú. Eso, Fausto, eso significa que vos tenés que reordenar tu compañía a nuevas reglas de juego. Si estabas muy enfocado en el mercado interno, tenés que volver a enfocarte en el mercado de exportación. Y esos son grandes desafíos para pymes o no pymes en general, ¿no? ujú. Em, te comparto un audio, a ver si coincidís o no, que tiene que ver con el campo. Luis Echevere, el Ah, exministro de Agricultura, que dijo esto. Es el audio número 8. ¿No lo tenemos? Ah, bueno. Este gobierno no tiene aversión al campo, decía, porque también se discutía por el tema de la baja o no de las retenciones que se había demorado, si había alguna bronca con el campo. Bueno, el propio exministro Echeverre que dijo que no. Eso, evidentemente, después de las críticas de los gobernadores de la llanura pampeana al gobierno de Javier Milei, se ha solucionado. sí, en realidad, a ver, hay que tener una cosa a diferencia de lo que fue el gobierno de Macri. Que el gobierno de Macri empezó con el tema de bajar, de salir del cepo, bajar retenciones, etcétera, como señales importantes. El gobierno de Macri primero le dio prioridad a dar esas señales, y el tema fiscal, el déficit fiscal, quedó en segunda prioridad. El gobierno de Javier Milei, primero porque era una realidad muy diferente, con inflaciones muchísimo más altas, puso como prioridad mantener el equilibrio fiscal. La prioridad es el equilibrio fiscal. Después Sí, se van a tal bajar cual. los impuestos
en la medida en que pueda mantener el equilibrio fiscal. Lo dijo el presidente en un discurso cuando presentó el presupuesto, ¿no? El equilibrio fiscal es lo primero. Y después, en la medida que se van bajando los gastos y se van bajando los impuestos. Además, tenía un problema importante el gobierno de Milei, y es que tenía un impuesto que era impuesto país, que era tan grande en recaudación como retenciones, y que mucho más distorsivo que las retenciones, ¿no? Porque distorsiona el mercado cambiario, monetario, que distorsiona una de las cosas más importantes del mercado. Y lo primero que se pudo eliminar fue el impuesto país, y calculo que el segundo será las retenciones, porque además lo ha dicho el propio ministro de Economía, ¿no? En la medida en que se pueda, se va a bajar la retención, y dijo también que en tercer lugar será el impuesto al cheque. Básicamente la idea, creo yo, es volver al sistema tributario que Argentina tenía en los 90. Ahora bien, todo eso implica tener que estar recortando el gasto público todo el tiempo. Los grandes recortes que se pudieron hacer ya se hicieron, y ahora todo lo que queda son recortes que son mucho más complicados de hacer. Por ejemplo, tenés que bajar el déficit de empresas públicas, ¿tá? Eso puede ser medio punto del PBI. Pero alguna por ahí puede hacer algo más dramático, como puede ser aerolíneas, pero Trenes Argentinos, ¿cómo hace para bajarlo rápidamente? Porque eso no puede frenarse. Muy difícil. No puede dejar de funcionar. Entonces tenés que ir recortando área por área, y las ganancias son mucho más chiquitas. Subsidios a la energía. Bueno, se están recortando de a poco, pero ya digamos que el grande recorte se dio, el primer sablazo se dio el año pasado, y ahora se va a ir de a poquito, mes a mes, en la medida en que la inflación lo permita, ¿no? Que la baja de la inflación lo permita, y se va a ir recortando de a poquito, pero no podés ir mucho más rápido que esto, porque si no, te puede pasar dos cosas. Primero, que apretás mucho más rápido la capacidad del consumidor de pagarlo, y en segundo lugar, la inflación se te puede... la baja de la inflación se puede frenar, ¿no? Entonces, tiene estos dilemas que ya son mucho más de, bueno, hago esto por un lado, pero tengo mucho más costos en estas medidas, y el resultado es que, vamos, el proceso es mucho más lento ahora. Bien. Pero por otra parte, la ventaja que tiene el gobierno es que ya sabe dónde recortar, cómo recortar. Ya tiene un año de experiencia en la función pública, y entiende mucho más qué cosas puede ir recortando de a poquito, ¿no? De las que no. Fausto, gracias por estos minutos. De nada, abrazo grande, hasta luego. Fausto Espotorno, economista, en algún momento fue asesor del gobierno en materia económica, ya no. Pero dejó su visión de la quita de las retenciones en el campo, o por lo menos la baja, la quita total en las economías regionales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las pymes y otras cuestiones que le preguntamos a Fausto Espotorno. La mañana del Observador. No te vayas. Ya volvemos. Con Life Seguros tenemos un propósito: cuidarte a vos, a tu mascota, tu hogar, tus pertenencias y al medio ambiente. ¿Sabías que con cada seguro contratado realizamos un aporte económico para proteger los bosques de araucarias en Misiones y regenerar la cuenca del río Mendoza? Súmate hoy. Conoce más en lifeseguros.com.ar. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Número de inscripción 0251. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800 666 8400. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.